generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo todo el tiempo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Decimos una última vez. Y por esta salvación tan grande que el Señor ha preparado, por este diseño de gloria de Dios, este diseño que para muchos es oculto, pero para todo aquel que cree, aquel que le busca, siempre está el Señor dispuesto a bendecir. Dice en Romanos capítulo 8, del verso 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice el apóstol Pablo, de la ley del pecado y de la muerte. Recién estaba diciendo el pastor Eduardo acerca de que nosotros teníamos que estar condenados, sea por la muerte, por el pecado, por aquello que hemos transgredido las normas de Dios, porque Dios cuando hizo al hombre y a la mujer sobre la tierra, les dijo, si ustedes pecan van a morir. Cualquier desobediencia es pecado. O sea, es una ofensa a Dios. Dios lo creó al hombre y a la mujer, los puso sobre un huerto y le dijo, ustedes tienen que vivir de esta manera, pero la desobediencia los va a separar de mí. Y eso fue lo que pasó. La desobediencia de ellos los separó. Y estaban condenados a morir eternamente sin la presencia de Dios, sin que Dios esté en la vida de ellos. Pero cuando vino Jesús, Él vino a reivindicar esa posición. Por supuesto, hay toda una situación entre medio, 4.000 años, ¿no es cierto?, desde la creación hasta que Jesús vino. No vamos a entrar en esos detalles, usted si quiere lea la Biblia, no es tan fácil, ¿no? Pero aquí el apóstol Pablo está dando a entender lo que estaba pasando después de que Jesús murió y resucitó, lo que Él vino a hacer. ¿Sabe? La epístola a los romanos es el evangelio de Pablo, podríamos decirlo así, o el quinto evangelio, de alguna manera, para que lo podamos entender. Es la explicación sistemática más completa acerca de la salvación, acerca de lo que Cristo hizo, la obra redentora de Cristo. Por eso se lo recomiendo, léalo con mucho cuidado desde el principio hasta el final de Romanos. Es una carta a los romanos del apóstol Pablo explicando sistemáticamente para que podamos entender la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La obra redentora, de qué manera fue desde el principio hasta el final. Mire, es tan completa esta epístola
que cuesta a veces hasta entenderla. Y el capítulo 8 está siguiendo, por supuesto, todo lo que él explica. Dice, ahora pues, considerando todo lo anterior, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es eso de no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Mire, el Espíritu Santo de Dios es el que cuando nosotros recibimos a Dios, cuando aceptamos la obra de Dios, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros, en nuestro espíritu. Nosotros somos formados por espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es lo que se ve. Y en el alma están nuestras emociones, donde se asienta el registro de lo que hacemos, lo que vivimos todos los días, pero también las decisiones que tomamos. Así que el alma está entre medio del espíritu y el cuerpo. Y en el espíritu es la conexión que nosotros tenemos con Dios. Cuando aceptamos al Señor, cuando queremos que Dios esté con nosotros, cuando aceptamos la obra de Él, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestro espíritu. Y desde allí nos da los consejos y las directivas para que podamos entender la vida de Dios, para que podamos vivir la vida de Dios y obtener todas las bendiciones. Entonces, la carne queda en un segundo término. Ya no nos interesa lo que el mundo ofrece, que lo podemos ver a través de los ojos, los sentimientos, el tacto, el gusto, sino estamos viviendo de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos va guiando y nos va mostrando cada día, cada instante. ¿Sabe? Cuando estamos mirando lo que Dios quiere, con esa vista interna, con esa vista espiritual, entonces Dios trabaja en nosotros y nuestra vida se va conformando a la imagen de Dios. Y lo reflejamos también en nuestra vida externa. Cuando estamos conectados con el Señor, en la vida externa también se manifiesta. Ahora, si no nos interesa la vida espiritual, si no le hacemos caso a lo que Dios nos dice, entonces estamos buscando la manera de saciar la carne, y eso es lo que después dice el apóstol Pablo aquí, el que vive conforme a lo que la carne le dicta o le pide, uno se separa de Dios. Se separa, o sea, ya uno no está mirando lo que Dios quiere, sino lo que uno quiere o lo que la carne quiere, y esa forma de vida nos lleva a una muerte espiritual y a una degradación total del ser humano. Allí Romanos en los primeros capítulos enseña cómo es la persona, cómo se degrada a tal punto que hasta llega a perder los sentidos naturales. Por eso es tan importante lo que nos enseña aquí. Y sabe, yo estaba pensando en este tiempo que nosotros vivimos, como decía Eduardo, tuvimos que pasar, y algunos están pasando, esta etapa donde lo que viene nos da miedo. Y muchas personas viven con ese miedo, con ese temor, con esa angustia de lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a venir ahora? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿De qué manera? Entonces, la palabra de Dios nos alienta a confiar en Dios. La palabra, lo que Dios ha expresado, lo que Dios ya ha dicho hace 2000 años atrás, inspiró a estos escritores de la Biblia para que nosotros hoy podamos tener la confianza en Dios. Esta palabra sigue vigente y hoy está más vigente que nunca. Uno dirá, bueno, pero esto es un libro de hace 2000 años. ¿Sabe? Hace 2000 años se escribió, pero esta palabra está más vigente que nunca. Por eso es tan importante leerla constantemente. Esto tiene que ser nuestro alimento diario. No se alimente lo que dice el canal fulano y el canal mengano, porque eso trae muerte, trae desesperación y trae angustia y dolor. Pero la palabra de Dios, la palabra que fue escrita hace 2000 años, todos los días nos da sustancia nueva
sustancia y vida espiritual que constantemente nos sostiene. Eso es lo que me pasa a mí todos los días. ¿Sabe? La palabra de Dios nos da fuerza, sostiene nuestra vida espiritual, pero también direcciona nuestros pensamientos. También nos orienta, nos proyecta en la vida. Solamente para algunos ejemplos nomás, el apóstol Pedro escribe en su carta, capítulo 1, y del verso 3 voy a leer, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y sigue hablando y sigue explicando muchas cosas. Mire, ¿de qué manera dice que estamos guardados? Mediante la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la confianza, la esperanza en lo que Dios hace. ¿Tan poca cosa? De esa manera Dios nos guarda así. Porque esa fe, una vez que ha sido implantada en su corazón, esa fe va creciendo a medida que usted se alimenta de la palabra todos los días. Esa fe va complementándose con la palabra, complementándose con los hechos, con las cosas que usted vive a diario. Dios le va produciendo milagros en su vida de tal manera que usted se va usted se va alimentando, pero usted también va creciendo en el conocimiento de lo que Dios hace y lo que puede llegar a hacer. Esa fe es algo que viene como un regalo de Dios, por escuchar la palabra, por recibir la palabra y por vivir de acuerdo a esa palabra. El apóstol Pedro explica mucho acerca de esto. Usted léalo en su casa. No tenemos tiempo para decir todo esto. Solamente quiero resaltar que el apóstol Pedro, de su experiencia, pero también de la inspiración del Espíritu Santo de Dios, él le explica y dice algunas cosas aquí en esta carta. Por ejemplo, dice el capítulo 2, verso 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una batalla, hay una fuerza espiritual que nos quiere sacar del contexto de Dios, que nos quiere sacar de esa comunión que nosotros tenemos con Dios. Y sabe, al diablo no le gusta que usted se acerque a Dios. ¿Sabe por qué? Porque es un envidioso. Se lo digo así, de esa manera. Porque por envidia, porque sabe que una vez que usted tiene la comunión con Dios, usted se queda ahí. Y usted va a tener los beneficios espirituales que Él ya los perdió y que nunca más los va a recuperar. Pero nosotros estamos en esta situación, viviendo y acercándonos a Dios cada día para tener esa vida espiritual y para tener esa proyección hacia la vida eterna. Mire, después el apóstol Pedro está diciendo acerca de situaciones que nosotros vivimos. En aquel tiempo había persecuciones contra los cristianos simplemente porque creían en el Señor, creían en Dios, y por ese simple hecho otras personas no estaban de acuerdo, así como hoy nosotros vemos, donde muchos cristianos son perseguidos, son vituperados en una manera, por decirlo así, son burlados por otras personas para que la persona no crea, para que la persona se aparte, incluso sufren persecución hasta la muerte. Y el apóstol Pedro dice, miren, no se sorprendan de estas cosas. Capítulo 4 de la misma epístola dice el verso 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea,
Está diciendo que ustedes pueden llegar a padecer de la misma forma que Jesús padeció y por eso fue a la cruz. Y ustedes gócense de ese fuego de prueba, gócense de lo que van a padecer. ¿Cómo uno puede gozarse? Bueno, ese es el tema. Cuando uno está en comunión con Dios, hay una batalla, hay una lucha entre el alma y el espíritu. O sea, entre la carne y el espíritu. Y esa lucha se da en el alma, en el medio. Jesús una vez a los discípulos les dijo, capítulo 10 de San Mateo, está hablando acerca de una persecución que iban a sufrir ellos, verso 23 del capítulo 9 de San Mateo, capítulo 10 de San Mateo, dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y luego dice, verso 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Quiere decir que el hecho de tener a Cristo, vivir con Él, puede uno llegar a tener esa persecución. Él lo está explicando ahí. Pero no se preocupen si matan el cuerpo, porque el alma no le pueden matar. Aquello que uno tiene adentro, aquello que uno ha recibido y lo vive constantemente, lo vive en el alma. El cuerpo es simplemente una cáscara, es un vehículo en el cual nos estamos moviendo constantemente. Pero ese vehículo un día se va a desarmar. Esa cáscara un día se va a desarmar. Lo más importante entonces es mantener nuestro espíritu y nuestra alma. Vuelvo a 1 Pedro capítulo 4 y el verso 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Qué importante esto, ¿sabe? Qué importante lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Encomendar el alma al Creador. Encomendar todo aquello que nosotros vivimos, pensamos, todo aquello que nosotros decidimos cada día, encomendárselo al Señor. Mire, las decisiones cuando usted le encomienda al Señor, cuando usted le pide permiso a Dios para ir a algún lado, cuando usted le pide permiso al Señor para hacer algo, sabe que el Señor va a guiar su vida y entonces usted no se va a equivocar jamás. El problema es cuando nosotros estamos acostumbrados a vivir en rebeldía con Dios, nacemos rebeldes y vivimos rebeldes, entonces es difícil entender las cosas para que nos vaya bien. Pero cuando vivimos, como dice allí en Romanos capítulo 8, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos guía, no solamente que no nos vamos a equivocar, sino que tenemos la vida completa. Una vida que se proyecta a estar con Dios constantemente. Y sabe, Jesús nos mostró con su ejemplo de vida que hay que vivirlo de esa manera. Él dijo, yo hago la voluntad de mi Padre. Y constantemente demostró a los demás que Él vivió de acuerdo a lo que el Padre quiso. Incluso cuando Él fue a la muerte. Cuando el último día, allí en el huerto de Getsemaní, Él tuvo una lucha con su propio ser. Y le pedía al Padre que, si es posible, pase ese momento que le costaba soportarlo, pero que no se haga mi voluntad, sino la del Padre. A veces en nuestra vida no nos gusta lo que nos pasa. No nos gusta el sufrimiento, no nos gusta el dolor. Y lógico, ¿sabe? La carne tira para estar bien, pero el Espíritu es el que renueva en nosotros los sentimientos. Por eso es que hay veces hay cosas que no las entendemos. Y aquí el apóstol Pedro dice, encomienden
sus almas al fiel Creador. Así como Jesús hizo en esa noche en Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Qué terrible momento, qué terrible momento. Nosotros no lo podemos entender, pero Él lo soportó porque estaba haciendo la voluntad del Padre. Por eso es que a veces hay personas que sufren, y eso lo refleja aquí el apóstol Pedro. No se sorprendan de esto, ya nos alerta en la palabra cómo tenemos que estar preparados aquí en nuestra mente, en nuestro entendimiento, para poder soportar sabiendo que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Si nos tienen que pasar algunas cosas, Dios tiene el control. El asunto es encomendar nuestras almas al Creador, aquel que hizo todas las cosas, aquel que tiene un diseño para cada una de nuestras vidas. Nosotros decimos, ¿cómo puede ser? Es increíble, pero Dios tiene un diseño original para cada uno de nosotros. ¿Cómo funciona eso? No lo podemos entender, pero Dios sí lo entiende. Y sabe, Dios tiene una relación personal con aquellos que hacen las cosas de esta manera. Encomendar su alma al Creador. Mire, usted en esta mañana, sencillamente usted puede decirle: quiero encomendar mi alma a ti, Señor, en una declaración verbal, así espontánea. No hace falta que haga un protocolo especial. Simplemente usted acepta y le entrega su alma al Señor. Y Él comienza a trabajar en su vida espiritual. Y el Espíritu Santo comienza a trabajar en su vida. Y entonces usted se va a convertir en un hijo de Dios, como dice el Evangelio de San Juan. A todos aquellos que creen en Él, aquellos que le reciben, son hechos hijos de Dios. Qué bueno que es esto. Mire, algo tan sencillo, tan práctico, pero está dentro del diseño de Dios. Por eso en esta mañana te invito a ponerte de pie. Y a todos aquellos que en esta mañana escuchan la palabra de Dios por primera vez o de esta forma tan sencilla. Mire, la palabra de Dios puede llegar a ser compleja cuando usted quiere tomar un beneficio personal sin aceptar los desafíos que la palabra de Dios tiene para usted. Pero cuando usted acepta la palabra de Dios así como es, lo que Dios preparó para nosotros, para todo aquel que cree y encomienda su alma al fiel Creador, así como dice aquí el apóstol Pedro. Mire, el apóstol Pedro no lo dijo porque sí nomás, porque él lo vivió. Él traicionó al Señor cuando estaba, después que cuando el Señor iba a ir a la muerte, él lo traicionó, le dijo a los demás que no lo conocía. Sin embargo, Jesús, después de haber resucitado, trató con Pedro, trató con él, lo perdonó, lo reivindicó, pero después lo potenció para que él pueda también bendecir a otro. Y sabe, la palabra de Dios nos bendice. En esta mañana nos está bendiciendo y puede bendecir tu vida también, si tú solamente aceptas esto. ¿Sabe? Y a veces tenemos que renovar nuestro compromiso con Él, rever a ver si estamos haciendo bien las cosas, si vamos por ese mismo camino. En esta mañana vamos a estar celebrando ese pacto que Jesús hizo con sus discípulos, ese pacto donde Él dijo: tomen, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, y esto es mi sangre que por vosotros es derramada. ¿Sabe? Ese amor tan grande se demostró cuando Él premeditadamente hizo ese pacto con los discípulos para después entregar su vida, no solamente por ellos, sino para todo aquel que cree. Así que agradecemos a Dios por esto. Pero si tú en esta mañana quieres aceptar al Señor, quieres entregarle tu alma para que el Señor maneje tu vida desde el espíritu, desde allí, desde lo más profundo de tu ser, Dios va a cambiar todo el paradigma de tu vida. Dios va a cambiar todo el espectro. Todos los planes tuyos pueden llegar a ser dados vuelta para que Dios tome el dominio y control y que tu vida sea una vida nueva en Dios. Una vida donde hay gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, mansedumbre, donde todos los buenos valores
que nosotros como seres humanos necesitamos tener para desarrollar una vida en tranquilidad y en paz. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana. Te alabamos, te honramos y te bendecimos. Gracias, Padre, por tu palabra, por esa palabra, Señor, que tú nos has dejado. Señor, por esa palabra que ha sido inspirada en aquellos que la recibieron y la sigue transmitiendo, Señor, hasta nuestros días. Gracias, Señor, porque esa palabra está vigente hoy, porque esa palabra, Señor, la necesitamos. Esa palabra la necesitamos en este tiempo, para que nuestras vidas, Señor, sean de agrado a ti, para que nuestras vidas se desarrollen conforme a tu voluntad y tu propósito. Te pido, Señor, por cada persona en esta mañana que se encuentra en este lugar, en este recinto. Señor, aquellos que quieren más de ti, aquellos, Señor, que quieren encomendar sus almas a ti, Señor, que tú los bendigas. Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. Tus brazos siguen extendidos, tu gracia sigue extendida en este tiempo. Por eso te alabamos y te bendecimos y te pedimos, Señor, que tú estés operando a través de la palabra, a través de tu Espíritu, Señor, bendiciendo a todos aquellos que quieren de ti, aquellos que quieren más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, llena de tu gracia, de tu misericordia. Señor, que tu nombre sea glorificado, honrado, ahora y por siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. En ti confío.